Acompáñenme con sus Biblias si son tan amables. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 15 y 16. Decimoquinto capítulo del Evangelio de Cristo según San Juan, versículos 15 y 16. Hoy leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Cuando lo tengan, los invito a que se pongan de pie junto conmigo para tomar lectura y después orar. Juan capítulo 15, versos 15 al 16. ¿Sí? Yo los espero, no se preocupen, hermanos. Juan capítulo 15, versículos 15 y 16. Insisto, Nueva de las Américas, entonces si leen desde su Biblia, algunas palabras pueden estar cambiadas. Dice así el texto en Juan 15, 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque ya te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, y ahora, como dijo el pastor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, lo que tú nos vas a decir el día de hoy, pues te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Muchas gracias. El día de hoy me gustaría darle continuidad a lo que estuvimos estudiando la semana pasada. El pastor nos estaba comentando acerca de la permanencia en Cristo, ¿no es así? Nos hablaba del fruto y de la permanencia que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y el día de hoy me gustaría estudiar junto con ustedes cómo es que esta permanencia en Cristo, esto no se baja, cómo es que la permanencia en Cristo nos debe alcanzar, no en el sentido en que lo vimos solamente la semana pasada, es decir, no solamente como una acción de nosotros hacia Él, sino viéndolo como es en realidad, es decir, una acción de Él hacia nosotros. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque varias veces hemos tratado de entender el cristianismo como esta enseñanza donde tú y yo debemos caminar hacia allá. Pero como lo hemos visto en varias ocasiones, específicamente estas últimas semanas, es el Señor el que hace la obra en nosotros, no nosotros en nosotros mismos. En este sentido, vamos a estudiar el día de hoy 4 lecciones de Cristo que te deben persuadir a permanecer en Él, por no decir que te aseguran que permaneces en Él. 4 lecciones de Cristo que te deben persuadir a permanecer en Él. En primer lugar, una relación íntima. En segundo lugar, una elección incondicional. En tercer lugar, una tarea inolvidable. Y en cuarto lugar, una promesa invaluable. Entonces, mira cómo comienza el texto en el versículo 15. Una relación íntima que es la que te persuade a permanecer en Cristo. Dice así Juan capítulo 15, verso 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora pausa aquí. Cristo ya no está a la mesa con sus discípulos. Recuerda que estamos en esta sección grandiosa del libro de Juan, que es el estudio, el sermón, las enseñanzas del aposento alto. Este lugar donde Cristo tiene la última cena. Sin embargo, Juan capítulo 15 ya no se da a la mesa del aposento alto. ¿Cómo lo sabemos? Mira conmigo Juan capítulo 14 al final. Juan 14, versículo 31, dice así nuestro texto: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y después Cristo da una instrucción, dice: levántense, vámonos de aquí. Ahora, con esto no es que Cristo se haya indignado o haya dicho, bueno, ya comimos, ya vámonos, sino que el Señor desde este punto decide continuar sus enseñanzas en el camino hacia el Getsemaní, el jardín donde el Señor orará por última vez antes de ser traicionado por Judas.
Ahora, recordamos entonces, y yo los invito, recordemos todo lo que el Señor nos enseñó hasta este punto desde Juan capítulo 13, que es donde tomábamos esta primera enseñanza del aposento alto. Cristo nos habló del servicio, ¿recuerdan? Nos habló de la paz, nos habló de la obra del Espíritu Santo, nos habló de la dirección y la centralidad del Evangelio, y ahora nos va a hablar de la relación que Él tiene con nosotros. Por eso dice, ya no los llamaré, o ya no los llamo siervos. Ahora, notemos que el texto una vez más comienza diciendo, ya no los llamo siervos. ¿Cómo que ya no nos llama siervos? ¿De qué estás hablando? El contexto nos exige que volvamos atrás para que veamos por qué o de qué está hablando cuando dice, ya no los llamé siervos. Entonces, nota conmigo la lectura desde el verso 11, Juan capítulo 15, verso 11, y llegaremos hasta el verso 15. Estas cosas, es decir, yo soy la vid verdadera, les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y entonces entra en nuestro texto. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En otras palabras, Cristo está diciéndoles, les voy a decir por qué ya no les digo siervos. Y la palabra que ya no utiliza, por cierto, es esta, suena redundante, siervos. Viene del griego doulos, que significa esclavo. Significa esclavo. Ahora, el texto continúa, ya no los llamo siervos, ya no los llamo esclavos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y creo que lo hemos dicho varias veces, continuemos en esa línea de pensamiento. La Biblia no solamente nos habla por lo que dice, sino que también aprendemos de ella por lo que no dice. ¿En qué sentido? En este sentido de que el texto no está diciendo, ya no los llamo siervos porque yo ya no soy su Señor. No, en ningún momento Cristo está diciendo aquí, ya dejé de ser su Señor, yo abdico a mi soberanía, yo entrego mi corona porque ya no es necesario. No, en ningún momento del texto se está sugiriendo que Cristo haga algo similar. Por el contrario, solamente unos versos más adelante el Señor va a reafirmar que Él sigue siendo Señor. Nota el verso 20 de Juan 15. Acuérdense, Juan 15, 20, de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, Él presentándose como esta imagen del Señor, también los perseguirán a ustedes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es de suma importancia para el cristiano hoy que entendamos esto. El señorío de Cristo es sumamente esencial para nosotros como creyentes, porque tristemente hemos informalizado el señorío de Cristo. Hemos diluido tanto la solemnidad hacia Cristo que hoy podemos tratarlo como nosotros queramos. Se nos olvida que Cristo sigue siendo Dios. Se nos olvida que Cristo sigue siendo Dios. ¿Quieres un ejemplo? Hace 5 años, ya van 5 años, hace 5 años, esta cantante que se le ocurrió orar por un hermano que ya falleció, pero cuando oró por él le dijo al Señor, y declaramos sobre él la sanidad, y no vamos a aceptar un no por respuesta de tu parte. Cristo Santo, ¿cómo se nos ocurre orar de este modo? Otra buena forma de verlo es con las letras que cantamos. ¿Cómo interpretas los versículos que cantas y que lees? Algo que me sorprendió cuando estaba estudiando para este texto y precisamente tomando este comentario, se mencionó de alguna persona en específico, un asesino en los Estados Unidos, que cuando lo enjuician, él inmediatamente se declara culpable y dice, yo asesiné a estas personas, y confiesa específicamente y a detalle cómo las mató. Y cuando
logran decirle, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Él dice, bueno, yo estaba mal y estoy mal y sé que hice mal y me arrepiento, pero sé que lo hice. Inmediatamente el juez, por obvias razones, dicta sentencia y el hombre se vuelve loco como si él no hubiese hecho nada malo. ¿Cómo es posible que me hayan puesto la condena? Y cuando el juez le dijo, bueno, porque acabas de aceptar que hiciste lo que hiciste, él respondió, sí, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, son fieles y justos para perdonarnos. Ahora suena un ejemplo absurdo, aunque fue verdad, sucedió en realidad. El problema es que nosotros hacemos algo de este estilo en cierto modo. Toma por ejemplo el versículo más mal interpretado de toda la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué habla nuestro texto? Pablo está diciendo en Filipenses 4, estoy encarcelado. Pero ¿qué creen, hermanos? He podido soportar hambre, he podido soportar riquezas, he vivido como he podido, he vivido con riquezas y he vivido con necesidad. En todo y por todo he sido entrenado. Es decir, el Señor me ha tenido en todas las circunstancias. ¿Y qué crees? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo? Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. No está hablando de una capacidad o de una habilidad en específico, sino de cómo es que él a través de su vida cristiana ha podido atravesar gracias al Señor Jesucristo. Pero estos son solamente ejemplos, insisto, de cómo es que hemos diluido la palabra por la falta de solemnidad a Cristo. Y quiero recordarte, amado hermano, que acaso no fue por adorar a Dios con un becerro de oro que el Señor separó al pueblo de Israel ahí en el desierto. No fue por ofrecer fuego extraño que el Señor mandó fuego contra Nadab y Abiú en Levítico. No fue por brincarse el protocolo que el Señor desechó a Saúl como rey de Israel. Entonces, no podemos dejar de lado la oración más hermosa que encontramos en las Escrituras, al menos a la opinión de un servidor, el famoso Padre Nuestro. ¿Qué dice ese texto? Sí, Él es nuestro Padre, sí es nuestro, pero ¿en dónde está? En los cielos. No perdemos de vista que Él sigue siendo Dios. Debemos ser solemnes. Ahora, no podemos no discutir del elefante en la recámara. Por supuesto que estamos hablando de ser solemnes, pero no podemos caer en el legalismo, y en esto Cristo nos ayuda de una manera impresionante. Mira el texto en el verso 15 otra vez, Juan 15:15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ahora el verbo llamado está conjugado en tiempo perfecto. En tiempo perfecto, lo que implica una acción pasada, pero que sigue ocurriendo o que vuelve a ocurrir en el presente. Muchos de ustedes que han tenido estas pequeñas clases de griego de 2 minutos en el púlpito, se acordarán del modo aoristo, una acción que sucede en el pasado y que tiene consecuencias en el presente. ¿En qué se diferencia del tiempo perfecto? Que el tiempo perfecto puede repetirse. No es una sola acción que sucedió una vez y se acabó, no. Es una acción que puede irse repitiendo, por no decir se repite. Cristo en esto utiliza el tiempo perfecto para decir así: los he llamado amigos y los puedo seguir llamando amigos. Entonces Cristo muestra aquí que Él no solamente lo hizo una vez, sino que lo va a seguir haciendo en tu vida. Ahora nota una cosa más, la palabra amigos. Amigo no significa solamente lo que hoy significa amigo, no es carnal, no es compadre, no es colega. Amigo viene del texto griego filos. Filos. Muchos de ustedes podrán relacionar la palabra filos con la filosofía, el gusto o el amor por la sabiduría. Pero también se refiere a una relación entre dos entidades. ¿Cómo lo sabemos? Hay otra palabra en el español que deriva de filos, la afiliación. Cuando uno se afilia, está estableciendo una relación
algunos puntos llega a ser hasta íntima entre dos entidades. Un matrimonio es una afiliación de cierto modo. En este texto en particular, entonces, Cristo está estableciendo la relación que Él tiene con sus discípulos y por ende contigo y conmigo. Ahora, ve esto que es tan glorioso. El texto no dice, una vez más, ya no los llamo siervos, sino que ustedes me han persuadido a llamarlos amigos. No, el texto dice, ya no los llamo siervos, pero los he llamado. Es una decisión de Cristo. Es iniciativa del Señor llamarte amigo suyo. ¿No es esto precioso? Porque es Dios quien viene a buscarte. En otras palabras, no puedes decir que tu vida estaba de cabeza hasta que tú te encontraste a Cristo. No, tu vida estaba de cabeza hasta que Él te encontró a ti. Eso es precioso, porque es el primer y más grande seguro que tenemos de nuestra salvación. Él es el que vino a establecer la relación Cristo-cristiano. Y si Él es el que ha venido a establecerla, amado, ¿qué te hace pensar que Él no la va a preservar? Por el contrario, Él va a guardar esta relación que tiene contigo. Y este debe ser el ancla a la cual debes asirte cuando tengas luchas en tu fe. Cuando la ansiedad venga a tu mente, cuando la preocupación inunde tus pensamientos, cuando la duda hable tu conciencia, simplemente debes recordar los hermosos versos del compositor irlandés Joseph Medlicott Scriven. No, claramente todos nos lo sabemos, no tengo que decirlos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¡Qué texto! Ahora, ¿por qué Cristo nos ha llamado amigos? Versículo 15 continúa. Ya no los he llamado siervos, o ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, Juan 15:15, pero los he llamado amigos porque ¿qué? Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Una vez más, esto no es una instrucción del Padre solamente, no es ve y diles lo que yo te estoy diciendo. No, Cristo lo está poniendo, lo está extendiendo de un modo que da a entender que es su voluntad presentarnos la voluntad del Padre. Es Cristo el que ha decidido abrir el conocimiento del Padre a nosotros. Ahora, esta expresión, porque les he dado a conocer, literalmente es ignoriza. Y antes de que podamos tratar de buscar alguna similitud, esta palabra en específico, ignoriza, alude a un reconocimiento, o como lo describen mejor, a una explicación. Ahora, nota eso. Cristo está diciendo, yo les vengo a explicar al Padre. Y hace todo el sentido del mundo. Cristo tenía 12 judíos como discípulos en este tiempo, en este punto en específico, en Juan 15 ya eran 11. Judas ya había salido a traicionarlo. Pero estos 11 hombres que estaban con Cristo conocían el Antiguo Testamento. Eran judíos y sabían que existía un Dios. Pero Cristo dijo, yo los llamo amigos porque no solamente vengo a recitarles estas palabras, vengo a explicárselas, vengo a que las entiendan. En otras palabras, Cristo está diciéndole a sus discípulos y a nosotros que por ser sus amigos estaban recibiendo, escucha, un discipulado intensivo de teología. El Señor era su maestro de seminario. Y amado, esto es justo lo que tú recibes en las Escrituras. La Biblia se trata de Cristo y si algo estaba convencido, por ejemplo, Charles Spurgeon, predicador de Londres en el siglo XIX, él decía, el Antiguo Testamento prometió a Cristo, los evangelios presentan a Cristo, las epístolas explican a Cristo y el Apocalipsis espera a Cristo. Amados, tenemos un tratado de teología en nuestras manos y un tratado precioso porque la
la principal fuente y también el maestro es el Espíritu Santo mismo. ¿Qué mejor maestro podemos pedir? ¿Qué institución en el mundo puede garantizar un conocimiento tan vasto y precioso como las mismas Escrituras? Ninguno. Ninguno. Y es por eso que, por ejemplo, los seminarios se basan en las Escrituras, porque jamás van a poder traer conocimiento nuevo. Es de las Escrituras de quienes aprendemos. Entonces, notas eso, la relación íntima que el Señor ha establecido contigo. Viene, te escoge, ya me adelanté, pero viene, te llama a tu amigo y te explica la voluntad de Dios, te explica la palabra. Ahí está nuestra primera lección, una relación íntima. Viene nuestra segunda lección, una elección incondicional. ¿Cómo lo sabemos? Comienza el verso 16, una elección incondicional. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Amados, en ninguno de los 4 evangelios no van a encontrar uno solo de los 12 que se haya ofrecido voluntariamente a seguir a Cristo. Todos escucharon decir de Cristo: ven, sígueme. Ahora, ¿por qué no pudo ser así? ¿Por qué no pudo ser de este otro modo donde los discípulos, vamos a ponerlo en palabras modernas, tomaron una decisión por Cristo? ¿Por qué no fueron ellos los que decidieron seguir a Cristo? ¿Por qué no fueron ellos los que vieron al Señor y dijeron: yo quiero seguirlo? Bueno, lo acabamos de cantar. El canto decía: este muerto estaba en mi interior. El último que entonábamos: era esclavo del pecado, era mi condición. Martín Lutero lo destacaba en su obra magna, la esclavitud de la voluntad. Es imposible que nosotros entendamos el Evangelio, mucho menos seguirlo. Efesios 2:1, Él nos dio vida juntamente con Él cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y como lo hemos preguntado varias veces, ¿qué puede hacer un cadáver? Nada. Nada puede hacer. E insisto, como diría Lutero en la esclavitud de la voluntad, y cito: el Espíritu es requerido, el Espíritu Santo es requerido para entender toda la Escritura y cada parte de ella. Esto explica por qué unos capítulos atrás, en Juan capítulo 11, Jesucristo resucita a Lázaro. Lo cantábamos también. Tu voz fue la que me habló. Yo volví a la vida no porque yo quisiera volver a la vida, no, fue tu voz, fue tu palabra la que vino a mí y entonces yo pude resucitar, pero ni siquiera esta resurrección fue en mi poder, fue el Espíritu Santo. Es Cristo el que nos escogió. Ahora esto levanta una pregunta interesante, noten. Si Cristo nos escogió, ¿qué vio Cristo en nosotros para escoger? ¿Cuál fue la métrica de Cristo? ¿Por qué te escogió a ti y a mí y no a nuestros vecinos? ¿Qué tenías tú que no tiene tu vecino, que no tiene tu colega del trabajo, que no tiene la amiga con la que mandas mensajes, que tú sí tengas, que Cristo te haya llamado? Más adelante el Espíritu Santo lo va a aclarar. Dice 1 Corintios capítulo 1, y no pierdas Juan, pero si gustas acompañarme, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Fíjense que sí tenemos algo de diferente que estas personas. Sí hay algo muy especial que tú y yo tenemos por lo que Cristo nos escogió. Nota esto en el verso 26. 1 Corintios 1, versículo 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención,
para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. En otras palabras, Cristo está diciendo que Él no los escogió porque tuvieran un valor intrínseco o porque fueran grandiosas personas. No, Dios no te escogió porque eres la Madre Teresa. Cristo, por otro lado, como lo está diciendo a través de Pablo, inspirado por el Espíritu, está diciendo que escogió un montón de donadies, hombres indoctos, pecadores. Se atrevían a decir incluso entre los puritanos, hombres sucios, corrompidos, necios, mal hablados. ¿Para qué? Para que resplandeciera el poder de su palabra. ¿Por qué lo digo? Solo piénsalo, y perdón por ofenderlos, por cierto, pero solo piénsalo. Si tú y yo ya fuésemos perfectos, entonces ¿por qué necesitaríamos a Cristo? Si tú y yo ya tuviésemos una mente perfecta y sin pecado, entonces ¿por qué necesitaríamos renovar nuestro entendimiento? Si todas nuestras acciones son limpias, ¿por qué necesitaríamos despojarnos del hombre viejo y revestirnos del nuevo? No, ve la obra de Cristo, ve la obra de Cristo, porque tú y yo, como decimos coloquialmente en México, tenemos cola que nos pisen, pero es Cristo el que nos limpia de todo eso. Ninguno de nosotros somos un sabelotodo. Tampoco tenemos millones de dólares en nuestras cuentas bancarias, y si alguno tiene debería compartir. Pero, y nadie de nosotros gozamos de perfecta salud los 365 días del año. La pregunta es entonces, otra vez, ¿qué es lo que te hizo valioso para que Cristo te escogiera? Ahora sí la respuesta es esa: nada. Nada. No hay nada de valor en nosotros excepto Cristo. Y esta es la razón por la que el mensaje del Evangelio es tan escandaloso para el mundo. Porque mientras el mundo te está diciendo, tú tienes un valor, tú puedes conseguir las cosas por ti mismo, tú tienes a un vencedor en ti, el Evangelio dice, tú no puedes hacer nada, tú estás muerto, necesitas negarte, porque solamente Cristo te puede dar todo. ¿Por qué? Porque Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el tesoro en el cielo. Malaquías 4, Él es el sol resplandeciente de la justicia. Amados, es solo hasta ese momento que entendemos esa preciosa frase de que aunque no tengas nada, con Cristo lo tienes todo. Porque aunque lo tengas todo, sin Cristo no tienes nada, nada. Nota que Cristo te escogió. Entonces ya vimos una relación íntima, ya vimos una elección incondicional. Él no puso una condición. Ahora veamos una tarea inolvidable. Tercera lección, una tarea inolvidable. Los designé para que vayan, dice el texto en el verso 16. Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. La elección que Cristo tuvo tiene un propósito. Esto es, designarnos para que vayamos y demos fruto. Ahora sí, el texto, el verbo designar, está en modo aoristo. Una vez más, lección de griego de 2 minutos. El aoristo es un verbo, una acción pasada que tiene consecuencias presentes. Es decir, Cristo nos escogió y esa elección no ha cambiado de mente. No es como que Cristo haya dicho, bueno, ya los escogí, pero la próxima temporada cambio de misioneros. No está diciendo, los escogí, pero ¿qué creen? No están haciendo nada, entonces mejor los voy a desescoger. No está diciendo, los escogí, pero quiero escoger a otros más. Cristo va a escoger a otros más, sin duda alguna, pero no están reemplazándote. En otras palabras, tu llamado jamás va a tener un fin. El Señor te llamó desde un momento en tu vida y desde ese instante y hasta tu último aliento tienes un llamado de parte de Dios. ¿Cuándo va a terminar esta misión? Hasta que estemos con Él o hasta que Él venga, lo que pase primero.
Vas a terminar la carrera hasta tu último aliento de vida. Y es por eso que la lección es que permanezcamos en Cristo, que nos sepamos permaneciendo en Él. ¿Por qué? Porque más adelante lo escribiría las Escrituras ahí en 2 de Timoteo. Permíteme leértelo. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y luego Pablo advierte, si lo negamos, Él también nos negará. Pero nota la promesa, si nosotros somos infieles, es decir, si pecamos, Él permanece fiel. ¿Notas eso? Cristo está diciendo, yo los he llamado, y su llamado, aparte de ser eterno, nos capacita y nos mantiene dentro de Él en su fidelidad. Ahora observa que el texto dice que den fruto y que su fruto permanezca. Pero acabamos de estudiar que permanecemos en Cristo por la elección de Cristo y es Cristo el que nos persevera. Entonces, ¿de quién es realmente el fruto? De Cristo. Solo Cristo se lleva la gloria por el fruto que es producido en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él es el sembrador. ¿Quién depositó en ti la semilla del Evangelio? Cristo. ¿A través de algún instrumento? Sí, sin duda alguna. Pero es Cristo quien la sembró. Él regó la tierra. Él da el crecimiento. Él da los nutrientes. Él cuida el retoño. Y entonces, naturalmente, ¿quién da el fruto? Él. Él. Él nos eligió. Él recoge el fruto y entonces Él se lleva la gloria. Como lo dice Pablo en Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces ve y produce el fruto para tu Señor, tan sencillo como eso. Ahora, me atrevo a decirlo porque lo hemos estado haciendo. No solamente es evangelizar, sí es mucha parte del fruto, pero tu vida, tus acciones, tu integridad es esencial parte de ese fruto. Amados, no solamente predicamos con palabras, predicamos con acciones. Sigue las pisadas de Cristo, imita al Salvador en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinas, con tus amigos, con tus colegas, hablando por teléfono, escribiendo con tus compañeros en el restaurante, aún en la intimidad de tus pensamientos, aún ahí tienes que reflejar a Cristo. Ya vimos entonces la relación íntima de Cristo con nosotros. Ya vimos la elección incondicional de Cristo hacia nosotros. Ya vimos la tarea que Cristo nos ha delegado, que es inolvidable. Y mira la promesa que decimos es invaluable. Termina el texto en Juan 15, 16. Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto no es una garantía de que todo lo que pidamos va a ser hecho realidad. El Señor no está diciendo que nuestra voluntad sea hecha. Se los digo por experiencia propia. El Señor todavía no me da todo el dinero que le he pedido. Pero sí está diciendo que en la medida en que nuestras oraciones sean hechas en su nombre, van a ser concedidas. Ahora, ¿qué se refiere a que sean hechas en su nombre? ¿Está diciendo que debemos decir en el nombre de Jesús amén y ya? No, unos versículos antes Cristo mencionó a qué se refiere esto exactamente. Nota Juan 15:7, si estás ahí con tu Biblia, Juan 15:7 dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, esa parte es clave, pidan lo que quieran y les será hecho. Nota el orden de las palabras, no dice si piden lo que quieren y luego permanecen en mí, eso les será hecho. No, si permanecen en mí, ¿qué implica? Su voluntad se va a sujetar a la mía. Lo que ustedes quieran hacer va a estar sujetado a lo que yo quiero en su vida. Y entonces cuando ustedes lo pidan, al estar alineado con mi voluntad, va a ser hecho. Nota que es distinto. En otras palabras, esto significa que Dios
no sujeta su voluntad a nuestras oraciones, sino que nosotros deberíamos sujetar nuestras oraciones a su voluntad. Porque ¿quién en su sano juicio va a decir que Dios está obligado a responder sus oraciones? ¿Quién se atrevería a decir, Dios, tú debes concedernos esto? Bueno, quizás nosotros no lo diríamos de ese modo, pero confesamos, pero decretamos, pero declaramos. ¿Notas esa gran distinción? No por nada, cuando Cristo nos enseñó a orar, una vez más, el Padre nuestro, como dice el texto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad. Todas las demás peticiones son después de esta frase que es nuclear. El Señor nos enseña a decir, hágase tu voluntad. Entonces ora como tu Señor. Que esta lección te enseñe a orar como tu Señor. No solo diciendo en el nombre de Jesús, sino pidiendo realmente en el nombre de Jesús. Es decir, como Él pediría. Más adelante lo va a hacer. Va a llegar al Getsemaní, va a decir, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Entonces, con estas 4 lecciones, amados, tú y yo aprendemos esta esencial verdad, que tenemos una relación íntima con Cristo porque Él la quiso tener. Él nos escogió porque Él así quiso que fuera. Él nos ha designado una tarea que es inolvidable porque Él así ha permitido que sea a través de tu vida. Y nos ha prometido algo invaluable porque Él nos va a perseverar. Él nos sostiene. Él nos sostiene. ¿No es esa la mejor esperanza que tenemos? Oramos para concluir. Bendito Señor, Padre eterno, gracias te damos porque permanecemos en ti. Señor, no es en nuestra voluntad, no es en nuestro deseo, porque nosotros somos muertos en nosotros mismos. Como lo acabamos de estudiar, no tenemos valor intrínseco. Nosotros somos polvo, como tú lo has dicho en el Génesis. Hemos sido hechos polvo y al polvo hemos de volver, pero por la persona de Cristo hemos encontrado un valor sublime, porque tú nos has revestido de justicia, nos has dado una nueva mente, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Nos has revestido, Señor, con las ropas de nuestro Señor. Has renovado nuestro entendimiento, nos has hecho nuevas criaturas. Has puesto en nosotros obras del Espíritu Santo para que andemos en ellas. Nos has llamado a seguir las pisadas de Cristo. Señor, todo esto es solamente una prueba de que tú nos has llamado, de que tú nos has escogido, de que tú nos designas, que tú nos capacitas y la mayor de las promesas, Señor, que tú nos perseveras hasta el día de Cristo. Señor, que esto sea no solamente algo que nos motive y nos tenga animados, Señor, sino que también nos exhorte y nos tenga, Señor, en disciplina a seguir, Señor, siguiendo los pasos de nuestro Cristo. A que no seamos simplemente personas que nos conformemos con un mensaje, sino que en realidad nuestras acciones reflejen nuestra fe, que demos el fruto del Espíritu Santo y que lo hagamos, Señor, con nuestros hermanos, pero también con aquellos que necesitan escuchar aún de tu nombre. Te lo rogamos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo, quien nos ha escogido, quien nos capacita, nos salva, nos santifica y todavía nos preserva. Amén y amén.